Padre. Ok, padre, el Muy micrófono es bien. todo suyo. Ok, bueno, pues vamos a comenzar, si les parece, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pues qué gusto saludarlos, ¿verdad? Y que gracias a la tecnología puedo seguir visitándoles, aunque sea así a través de este medio. Cuando me ha tocado andar por ahí, por el Golfo de Fonseca, siempre miro hacia Nicaragua ahí con el corazón palpitante. Y bueno, pues ahora les vemos desde aquí. Pues miren, me han pedido comentar sobre la sinodalidad, que es este sínodo de la sinodalidad que ha convocado el Papa y que él lo ve con mucha ilusión. Me puse por ahí a ver algunos videitos donde el Papa pues expresa lo que él espera de un sínodo de la sinodalidad. Y en primer lugar, sínodo es caminar junto, sin, en griego es con, y odus es camino. Entonces, sínodo es esa reunión en la cual nosotros participamos porque queremos caminar juntos. Y una de las cosas que he visto en el Papa es ese deseo de que todos caminemos juntos, que todos nos sintamos parte integrante y activa de la Iglesia. De hecho, en este videíto en el cual él explicaba en pocas palabras el sínodo o hablaba del sínodo, uno de ellos decía: la Iglesia no es una fortaleza cerrada. Y fíjense que una de las cosas, yo como miembro de la Iglesia, amante de la Iglesia, que crecí en la Iglesia, puede ser que muchas personas la vean como cerrada. ¿Por qué? Porque pareciera que solo pueden entrar los que viven este tipo de normas y este tipo de leyes. Y entonces yo creo que en ese sentido el Papa ve como una fortaleza cerrada. Pero fíjense que esa fortaleza cerrada, yo voy a ir haciendo aplicaciones a nuestra vida, ¿no? Y se puede dar en cualquier situación. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado en la familia a los hijos decir: es que ustedes son bien cerrados, ¿no? Tienen que hacer las cosas así y no se abren a más, ¿no? Y cuando hay varias partes cerradas en su razón, no se da la comunicación, no se da la integración, no se da la armonía. Y a veces en la misma iglesia puede ser que no se dé esa comunicación, esa integración. ¿Por qué? Porque yo juzgo desde una mentalidad cerrada a veces. ¿Cómo es posible que fulanita esté en la iglesia si es así, 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 así? Y se nos olvida que Dios Cristo no creó la iglesia para los perfectos. Podemos estar ahí todos los que son perfectos plenamente, pero es ofrecer al ser humano un espacio donde se encuentre con Dios. O sea, la iglesia tiene que ser eso, un espacio donde el ser humano se encuentre con Dios. No se puede exigir una disciplina cuando no se entiende el sentido de la disciplina. Cuando uno se enamora y ese enamoramiento exige un estilo de vida, uno asume la disciplina de ese amor. Cuando supongamos que yo no soy muy disciplinado, pero yo quiero ser un gran deportista, un gran futbolista.
y sé que en tal escuela tienen al mejor entrenador o director de fútbol. Entonces, yo con el deseo de ser buen futbolista, aunque no soy muy disciplinado, trato de serlo para lograr alcanzar mi meta. Lo mismo, cuando uno se enamora de Dios, lo que antes no le parecía, quizá ahora lo vive. ¿Por qué? Pues porque me ha transformado el amor de Dios. No podemos que alguien cambie si le cerramos la puerta al encuentro con Dios. El encuentro con Dios es el que toca y nos hace transformarnos. Entonces, yo desde este punto entiendo ese sentido, ese anhelo, ese deseo de que haya sinodalidad, es decir, abrirnos a escuchar a todos, ¿no? Es para todos, dice el Papa, la iglesia debe estar siempre abierta. Sabemos, ya después explicaremos, pues también qué significa eso de estar abierta, ¿no? Y él presenta un pasaje de la Escritura, de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Bernabé andan por Antioquía y los judíos, pues, no aceptan su mensaje, que es el Evangelio, y entonces ellos dicen, como ustedes no nos han escuchado, vamos a ir ahora a los paganos. Dios escribe recto entre renglones torcidos. Ellos se fueron a los paganos porque los judíos no los aceptaban, pero en el fondo Dios quería acoger a todos. Y gracias, aprovechando esa cerrazón por parte de los judíos, deciden irse con los paganos. Dice que los paganos se alegraban enormemente porque el Señor también los había escogido a ellos. Y los paganos eran paganos, no eran cumplidores de la ley, pero sabían ellos que el mensaje de Dios era tan maravilloso, que el mensaje de Cristo era tan extraordinario, que tenían que comunicarlo a quien sea. Pero además entienden que Cristo murió por todos, que ama a todos y que quiere la salvación de todos. Por tanto, en lugar de lo que el Papa quiere es que no nos sentemos nosotros a la puerta como perfectos y no, tú no entras, tú tampoco, porque Dios, Cristo, ama a todos, y si nosotros vemos a Cristo, es que buscaba a todos, no rechazaba a nadie por su condición, pero una vez que esa persona conocía a Cristo, Cristo ni siquiera le tenía que decir que cambiara. Algunos de ellos sí, a otros solitos cambiaban porque entendían que seguir a Cristo, el estar enamorado de Cristo, era más real cuando vivían las exigencias de Cristo. Y no querían que hubiera una división entre Cristo y ellos a través de unas malas obras. Y así está la historia de la conversión de miles de personas, de millones de personas y muchos de ellos que llegaron a ser santos, gracias al encuentro con Cristo. Fíjense que si nosotros vemos a Pablo, Pablo no se convirtió por el discurso de los cristianos, no se convirtió ni siquiera por el ejemplo de valentía y de amor de los cristianos, se convirtió por el encuentro con Cristo. Entonces, el Papa quiere que todos se sientan escuchados, ¿verdad? Para que vean que nadie se sienta rechazado y todos puedan tener la ocasión de encontrarse con Dios en la iglesia. Y el Papa invita a que volviendo a Pablo y Bernabé, ellos, como no todos estaban de acuerdo en ese ir a los paganos, es cuando se convoca el primer sínodo, un ver cómo caminamos juntos ante una nueva realidad. ¿Cuál era la nueva realidad? Que estaban predicando a los paganos cuando creían que la fe era solo para los judíos. Entonces, como no pueden decidir ellos por sí mismos, porque no son toda la iglesia ni la cabeza de la iglesia, es cuando se reúnen en Jerusalén con los demás apóstoles y quizá haya alguno de los ancianos o de los primeros seguidores de Cristo y deciden qué hacer. Y ahí toman una decisión de cómo se va a transmitir y a quién es el mensaje. Entonces dicen, ok, vayan a toda la iglesia, nada más invítenles a no vivir esto, a evitar aquello, ¿no? Pero ni siquiera les vamos a aplicar la circuncisión ni el cumplimiento de toda la ley mosaica, sino solo el evangelio, o sea, el mensaje de Cristo. Entonces, ahí está el punto de motivación seguramente del Papa, ¿no? O sea, Cristo murió por todos, quiere la salvación de todos.
Pero también, si queremos un mundo mejor, tenemos que aprender a dialogar entre nosotros, a escucharnos. En una casa donde no saben escucharse, donde no saben dialogar, donde no saben abrirse a la opinión del otro, a escucharlo, no puede funcionar, ¿no? Simplemente cada quien vive en su fortaleza dentro de una fortaleza más grande que es la casa, sin que se dé hogar, amor, paz, felicidad, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron estos primero, ¿cómo se llama? Estos apóstoles, pues nos han enseñado a que tenemos que aprender a reunirnos para buscar la verdad y poder caminar juntos. Y esto es lo que el Papa está queriendo que suceda con este sentido, con este sínodo. Perdonen que mi computadora aquí le dio por volvérselo. Bueno, entonces, ese es el objetivo, ¿no? De este sínodo, ¿no? Que juntos, de todas las realidades, podamos caminar buscando la verdad. Porque si nos unimos, es más fácil enfrentar las situaciones difíciles. Es más fácil enfrentar las adversidades, las tempestades. Es más fácil tener amigos al lado que enemigos. Entonces, si yo me siento en un plan de tú eres distinto y lejos de mí, o tú eres diferente, entonces vamos generando un montón de divisiones en todas partes y las divisiones a nadie nos hacen bien. Eso dice el Papa, la sinodalidad es el método para reflexionar y confrontarse basados en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Es decir, la sinodalidad es una manera de afrontar el futuro, de afrontar la vida. ¿Y qué implica? Diálogo. O sea, y el diálogo es también escuchar. Porque un diálogo no es sentarlos y decir, esto es lo correcto, esta es la verdad, tú estás mal, tú tienes que cambiar, tú tienes que ser mejor, porque si no eres mejor, pues te vas al chimbolero. Ah, no, eso dicen aquí en El Salvador, no me acuerdo cómo se dice. te, te hundes, ¿verdad? Entonces, bien, el diálogo es eso, es saber escuchar. Pero lo bonito no es un diálogo a nivel meramente humano. Dice aquí, es un diálogo basado en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Piense que cuando uno se encuentra matrimonios, por ejemplo, donde los dos buscan de corazón vivir un matrimonio según la luz de Dios, hay mucho más escucha, hay mucho más diálogo, porque hay un objetivo común. Y gracias a que hay un objetivo común, se puede dialogar, escuchar y ver cómo juntos podemos alcanzar ese objetivo. Pero donde hay una comunidad, un matrimonio, un hogar, donde no hay un objetivo común, no se puede dialogar, porque cada quien defenderá su posición. ¿Y cuál es el objetivo común en la iglesia? Que todos lleguemos al cielo, que todos nos encontramos con Dios, porque es casi como una premisa inicial para agarrar el camino del cielo, encontrarnos con Dios. Pero hay que facilitar ese encuentro. Cuando yo estaba en el seminario, era encargado ahí de unas cosas en el seminario, y un día necesitaba la ayuda de un compañero que era parte de mi equipo, pero no le avisé con tiempo, y en el mero momento llego y le digo, oiga hermano, le toca hacer esto. Me escuchó y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y además era un día de fiesta, ¿verdad? Entonces estaba muy a gusto el convivio y tenía que dejarlo. Y entonces voy con el superior un poco molesto o frustrado y le digo, oiga, ya le dije a fulano de tal que le toca hacer tal cosa y no me hizo caso, ahí sigue sentado, ¿no? Me acuerdo que me dijo, y porque le dijo antes, no, y me dijo, mire, la obediencia ya de por sí es difícil, no la hagamos más difícil. Y eso me quedó clarísimo y durante toda mi vida, pues que me ha tocado de alguna manera tener algún tipo de autoridad, he tratado eso, ¿no? O sea, pues si puedo evitar que sea difícil la obediencia,
lo trato de hacer, ¿no? Hacerla lo más fácil posible, porque de por sí es difícil. Bueno, de por sí la gente vive muchísimas cosas difíciles, incomprensibles, sufrimientos, dolores, rechazos, heridas. Y si no nos abrimos a escucharle, le hacemos más difícil la vida. Y la sinodalidad es esa apertura al diálogo. Basado, dice el Papa, en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo, que eso es el plus. No es un diálogo simplemente humano. Estamos buscando que sea el Espíritu Santo que quiere la salvación de todos, que quiere que todos lleguemos al cielo, que es la sabiduría plena por ser Dios. Bueno, pues que Él nos ilumine para que juntos encontremos la verdad, no según yo, la verdad no según el otro, la verdad según Dios. Porque la verdad según Dios es la que nos salva, es la que nos da plenitud, es la que nos lleva al cielo. Por eso es bien importante buscar la verdad según Dios y para eso necesitamos la luz del Espíritu Santo. Dice el Papa, es un momento eclesial, es decir, el sínodo es un momento de toda la asamblea de la iglesia. La iglesia somos todos los bautizados. Entonces, un momento eclesial es un momento de todos los que somos iglesia, que participemos, que estemos ahí presentes, que nos hagamos presentes. Y él dice, claro que presenta, él dice, obviamente esto presenta sus riesgos. Y presenta los riesgos. De hecho, ¿cuántas veces nosotros tenemos el diálogo con los hijos adolescentes, por ejemplo, jóvenes? Porque, híjole, me sale con cada cosa y no sé cómo decirle. Entonces, si yo le digo que quiero que hagamos un acuerdo, entonces decir, está bien, vamos a llegar a un acuerdo, pero para eso usted tiene que aceptar lo que yo digo, me tienes que dejar hacer esto, me tienes que permitir esto. Entonces, uno por miedo a esos riesgos, mejor no acepta el diálogo. Y el Papa dice, claro, que presenta riesgos, aunque él ya nos da el tipo de riesgos que puede presentar. Por ejemplo, él dice, presenta el riesgo del formalismo, reducirlo a un evento extraordinario, algo de fachada. Es decir, el miedo a que formalmente estamos unidos, nos sentamos todos juntos, porque es un evento que no se ha tenido, un evento extraordinario, pero es pura fachada, porque cada uno viene sin la disponibilidad de escuchar, de cambiar si tiene que cambiar, de mejorar si tiene que mejorar, sino simplemente un evento bonito donde nos sentamos, conversamos, pero no pasamos a nada. Entonces, dice, presenta el riesgo del formalismo, de hacerlo nada más como un evento ahí que se dio bonito, que hubo un intento, pero no hubo una realidad. Y luego, otro peligro, el sínodo representa una participación espiritual para mejor colaborar con la obra de Dios y no nos podemos conformar con la forma, sino que debe haber la convivencia, ¿verdad? El diálogo. Es decir, ya en la iglesia tiene que haber unas estructuras que permitan ese diálogo, que me permitan escuchar. Tiene que generarse el espacio adecuado para que la gente se sienta escuchada, ¿no? Entonces, también que nos lleve a eso y no quedarnos solo con el formalismo del que hablábamos antes, ¿no? O sea, el Papa no quiere que quede en formalismo, se hizo algo bonito, pero sin ninguna aplicación a la vida. Entonces, ese es el evitar eso. Y la otra cosa que el Papa dice es que tenemos que evitar el intelectualismo. ¿Qué significa eso del intelectualismo? En lugar de que sea un grupo de estudios alejados de problemas de la iglesia, nos alejaremos de la realidad de la vida concreta. Es decir, que no se caiga en que sea un grupo de estudio que habla de mil cosas, pero no basados en la realidad de la vida concreta. Es decir, la iglesia tiene que escuchar lo que está viviendo la gente, lo que está pasando en el mundo, lo que piensa esa gente, lo que piensa ese mundo, y no solo sentarnos a hacer un análisis y decir, qué pena está pasando esto, sin que nos metamos a ver cómo afrontamos eso que escuchamos del mundo. Y dice, siempre se ha hecho así, pero uno de los peligros es que la gente diga, es que siempre se ha hecho así. No es que no acostumbramos, es que nosotros no solemos, es que desde siempre se ha dicho.
Entonces, el Papa siempre ha sido bien crítico con esto. Él dice que el siempre se ha hecho así es un veneno, ¿no? Que daña a la iglesia porque nos impide caminar, nos impide avanzar, nos impide abrirnos, le tenemos miedo a veces a cosas nuevas, entonces preferimos como siempre se ha hecho y nos puede pasar quizá en las casas, en las familias, en los trabajos, porque todo cambio puede ser que nos saque de nuestra área de confort. Y a veces estamos tan hechos a un área de confort que todo cambio nos duele, ¿no? ¿No? Puede ser que a veces en el matrimonio, pues uno de los dos dice, híjole, es que estamos cayendo muy en la cocostumbre, vamos a cenar fuera, ay no, qué flojera, me tengo que pintar, me tengo que poner bonita, no, no, aquí está bien, hombre, aquí yo cocino rico y ya rechacé una posibilidad de cambio, ¿no? Mamá, vamos al cine y todos, ay no, mira, mejor aquí abren Netflix, no, pero, entonces, es que qué flojera, ¿no? Y a veces ese miedo al cambio, porque implica salir de un status quo, de una comodidad, impide que mejoremos, que cambiemos, que seamos una familia distinta, que seamos una iglesia distinta, que seamos una comunidad distinta, porque eso de cambiar me exige mejorar. Hace años, bueno, no tantos, en unas preguntas que el Papa respondía a sacerdotes, no recuerdo si de Roma u otra parte de Italia, alguno de los padres le decía, Santo Padre, ¿qué nos recomienda para lograr el equilibrio en mi vida, en nuestra vida sacerdotal? Y el Papa le contestó, quizá inesperadamente para los presentes, los oyentes, dice, no, no hay que buscar el equilibrio, sino el desequilibrio, ¿no? Y el otro así como dice, sí, es que el equilibrio de alguna manera nos encierra como en esa área de comodidad y no podemos vivir en un área de comodidad. Dice, en cambio, el desequilibrio nos está retando cada vez a salir de nuestra comodidad, de mejorar, de ver qué hacemos para solucionar problemas, para afrontar situaciones. Pues también nosotros el cambio nos asusta. ¿Por qué? Porque ahora tengo que decir, explicar a mis hijos esto, que antes yo les había dicho que la iglesia esto, pero ahora parece que esto. Entonces, a veces nos asusta los retos que tenemos que afrontar con un cambio. Y ese es uno de los miedos que puede presentar para algunos un sínodo de la sinodalidad, donde hay que escuchar pues a todo el mundo casi, ¿no? A todos los que se pueda, a las iglesias, a los laicos, a los consagrados, a las consagradas, a los sacerdotes. De hecho, dice el Papa que uno de los problemas o de los peligros de decir siempre se ha hecho así es que queremos seguir dando respuesta a problemas nuevos con soluciones viejas. Y no, o sea, si el problema es nuevo, tengo que buscar una nueva solución. Es como la señora que lleva 10 años queriéndole que el niño cambie y siempre le da el mismo sermón y el niño no cambia, pues es que está buscando nuevos resultados con lo que ya no funciona. Tengo que buscar ahora cómo hago que cambie. Entonces, mil disculpas que me entró una llamada. Parece que se salió sin querer queriendo el padre, pero seguramente ahorita que se da cuenta va a volver a entrar. Ahí está el padre, creo yo. Mil disculpas que no supe cómo, según yo la apagué una y apagué la otra. Bien, entonces ese es el peligro, dice el Papa, ¿no? Que queramos dar nuevas soluciones, pero soluciones viejas para problemas nuevos. Entonces hay que escuchar. Y dice, debe ser un proceso de evolución que involucre a las diversas iglesias. Aprovechar eh, el espacio y que sea tiempo de oración y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos en un buen diálogo? Oración. Pedir a Dios que nos dé la sabiduría, la luz, la apertura para que escuchemos lo que Él nos quiere decir a través de las personas. Porque un diálogo tan importante que no está apoyado en la oración y en el deseo de hacer lo que Dios quiere,
siempre va a haber una voluntad humana que quiere imponerse. Ustedes cuando vayan a hablar con alguien de algo serio, importante, oren. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Porque el Espíritu Santo realmente sabe lo que nosotros necesitamos. Hay gente que le dice, a mí me hace gracia porque hay un señor que de pronto me mandaba mensajes para, para hacer oración por alguna necesidad, pero era bien curioso porque el señor decía, padre, por favor, para, para que los doctores encuentren el problema de mi hermana y que una vez que lo encuentren sepan cómo curarlo y una vez que lo curen. Y me decía todo lo que Dios tenía que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando uno quiere que Dios le ayude, pero uno tiene la guía, nada más que Dios la siga. Mira, Señor, tú tienes que hacer esto, de verdad. No me vengas con cosas nuevas. Tú sigue esta guía y estaré contento, ¿no? Y no, el Espíritu Santo, la oración es, yo sé que Dios sabe más que yo. Yo sé que Dios es más inteligente que yo. Yo sé que Dios quiere mi bien más que yo mismo. Entonces, me confío en la oración a lo que Dios quiera decirme. Entonces, el Papa dice, necesitamos hacer tiempo de oración para que sea el tiempo del Espíritu Santo. Encaminarnos de forma estructural a una iglesia sinodal en la que todos se sientan escuchados, en la que todos se sientan parte, todos puedan participar y sepamos a través de la voz de los demás escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Y en la oración. Por tanto, el Papa quiere eso, o sea, todos somos iglesia, escuchémoslos, también tienen algo que decirnos. No porque piensen diferente, no es importante lo que nos puedan decir. No porque sean distintos a mí, no voy a escuchar lo que dicen. El Papa quiere, pues eso, ¿no? O sea, que todos nos sintamos ser parte de la familia, ¿no? Qué triste es estar quizá un día en una comida y como yo ahí no piensan distinto a mí, abro la boca y nadie me pone atención, ¿no? Y es muy feo, pues, querer tener algo que decir y no ser escuchado. Se echa mucho de menos, dice el Papa, la oración. Se ha perdido la noción de adoración, de adorar. ¿Y qué significa? Pues ¿qué significa ese adorar? Pues es tener la posibilidad de, por una parte, darle a Dios el lugar que le corresponde, saber adorarlo, saber escucharlo, saber ponerlo por encima de todo y tener la posibilidad de convertirnos en la iglesia de la proximidad, es decir, de la cercanía. La gente siente cerca a la iglesia, no porque piensa como ella, sino porque le interesa lo que ella piensa. Eso es importante. O sea, no estoy cerca porque piensa como yo. Me acerco para saber qué piensa la otra persona, para escucharle. La iglesia de la compasión. Qué bonito es cuando uno experimenta el cariño y la compasión de algo. O sea, que la gente sienta que la iglesia sufre con ella. Compadecerse sabemos que es sentir, padecer con alguien, ¿no? Entonces, que a la iglesia le interesa mi dolor, que a la iglesia le interesa mi sufrimiento. No que la iglesia, como no pienso igual que ella, me deja ahí tirada en mi dolor y en mi sufrimiento. No, quiere acercarse. Porque es la iglesia de Cristo. ¿Cristo qué hizo? Se acercó al sufrimiento del más necesitado, se acercó al pecador, se acercó a todos. Una iglesia de proximidad, es decir, cercanía, compasión y ternura. Ternura es ese corazón tierno, ¿verdad? Que se enternece con el otro, que sufre con el otro, que la otra persona puede sentir de mí ese, ¿cómo se llama? Como esa cercanía, ese cariño, esa ternura. Para nosotros un niño es tierno, ¿qué expresa la ternura? Pues no sé, esa sencillez, son tantas cosas. Bueno, pues eso es lo que el Padre, el Papa, ¿verdad? Quiere que la iglesia sea en medio del mundo. Y luego dice, si no llegamos a la iglesia de la cercanía sin la actitud de la compasión y ternuras, no será la iglesia del Señor. No puede ser la iglesia de Cristo una iglesia que no es compasiva, que no es cercana, que no es tierna, que no se acerca a escuchar, a interesarse por el otro.
Tenemos que crear más lazos de amistad en el mundo y curar las heridas con el bálsamo. Tenemos que curar las heridas con el bálsamo del amor y y al dar inicio al itinerario sinodal, laicos, sacerdotes, consagrados, religiosos, todos nos preguntamos si somos el estilo de Dios en el mundo. Fíjense qué bonito. O sea, ese poder preguntarnos si yo vivo el estilo de Dios en el mundo como hija, como hijo de Dios. La cercanía, la ternura, ¿verdad? La compasión. Y ahí yo creo que cada uno de nosotros también tiene ese, como persona individual. Yo que me digo cristiano, que me digo católico, que me digo amante de Jesús, soy el cristiano de la cercanía, de la compasión, de la ternura, de la escucha, de la comprensión, de la apertura al otro, ¿verdad? Sínodo es caminar juntos. 3 verbos dice él: caminar, escuchar y discernir. Camino al lado del otro, como Jesús con los de Emaús le interesaba qué pasaba en su corazón y se acerca, los escucha y los transforma. Camino. Y mientras camino, escucho. Y voy escuchando su sufrimiento, su dolor, porque van decepcionados, porque se alejan de Jerusalén, porque vuelven a su vida anterior. Y discierno, es decir, me doy cuenta lo que sufren, me doy cuenta por qué están confundidos, me doy cuenta por qué van decepcionados. Y de una forma muy cuidadosa, pero muy hábil, Jesús va hablándoles, va sanando, respondiendo a sus dudas, a sus inquietudes. ¿Y dónde es donde ellos hacen el cambio otra vez para volver a la misión? En el encuentro con Jesús. Cuando se dan cuenta que aquel hombre era Jesús, se encuentran con él y cambian otra vez su cobardía en valentía, su decepción en ilusión, en alegría, en gozo, y vuelven porque se encontraron con Jesús. Si hubiera Cristo dado todas esas explicaciones, los hubiera dejado pensando, pero si no se hubieran encontrado con él, no hubieran vuelto. Pero ese encuentro fue lo que les hizo cambiar y transformarse. Entonces, caminar, escuchar, discernir. Debemos ser expertos en el arte del encuentro, no en la organización de eventos, sino de todos en tomarnos de que todos, ante todo, nos tomemos un tiempo para estar con el Señor y estar entre nosotros. El arte del encuentro, es decir, que cada encuentro que yo tengo, la otra persona se encuentra no con alguien enojón, con alguien que rechaza, con alguien cerrado, sino con alguien que le acoge, que le escucha, y el tiempo para estar con Dios. Es un momento para Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. No podemos decidir sobre cosas de la iglesia sin estar con Dios, sin escuchar a Dios, sin hablar con Dios. Por tanto, si queremos una verdadera sinodalidad, exige también momentos de encuentro con Dios. Así también en mi casa, ¿no? Quiero generar un ambiente de comunión, de compasión, de ternura, de unión. ¿Qué tanto oro? ¿Qué tanto escucho? ¿Qué tanto me abro al otro? Orar, adorar, dar espacio a ambos, a Dios y al prójimo. Y al Espíritu Santo para escucharnos y saber encontrarnos con los demás y dejarnos alcanzar por las preguntas de los demás. Qué bonito, ¿no? O sea, el primero oro, adoro al Señor, me abro al hermano, escucho al Espíritu Santo y me dejo alcanzar por sus preguntas. Es decir, pongo atención a sus inquietudes para comprenderlo. No se puede comprender a alguien sin escucharlo. Y no se le puede escuchar de verdad si no se le quiere comprender, si solo me quedo en el plan del juicio. Bien, pues miren, el tiempo me ha ganado, pero no sé, espero no haberles confundido, hay mucho más que decir, tristemente, pues el tiempo se me acabó, pero espero que con esto entendamos un poquito qué significa esto de la sinodalidad, lo que el Papa quisiera, pero que es un tema que nos reta
y al que estamos llamados nosotros a encarnar todos los días, en el trabajo, en la casa, en la calle, en todas partes. Bien, no sé si haya algo por ahí que quieran. Padre, pues yo sé que no tiene mucho tiempo, pero tal vez si nos puede decir sencillamente cuáles son los temas que se van a hablar o que se están hablando en la sinodalidad y cuál puede ser nuestro rol. Entiendo mucho la parte de oración, pero si hay algo más que nosotros debemos o pudiéramos estar haciendo. Ya con eso, tal vez cualquier otra pregunta se la paso después por escrito para que nos responda. Bien, mire, lo que se ha buscado, lo que el Papa quiere con la sinodalidad fue escuchar a la iglesia. Entonces, desde hace ya como un año, en las diversas diócesis y parroquias, no sé si todas lo hicieron, yo sé de muchas que lo hicieron, habrían como un lugar, un portal de internet o en el que usted seguía un link, entraba y dejaba sus comentarios, sus inquietudes. Y en Roma la idea era como recoger el sentir de la gente respecto a la actualidad, al mundo, normas, iglesia, lo que la gente quisiera aportar a la iglesia. Y hay una comisión, ¿verdad?, que el Papa ha puesto para, pobrecitos, ¿verdad?, todo lo que tendrán que leer, el sentir de la iglesia a través de lo que comentaba, ¿no? Era generar la sinodalidad, de la participación de la iglesia de Dios en todos los estratos, en las parroquias, en los movimientos, en la diócesis, en la iglesia en general. Eso fue lo que se hizo. Entonces, ahí era donde uno podía ingresar, no sé si hubo algo así, ahí con ustedes, pero era la manera como uno participaba ahí. Yo no sé si todavía haya algún sitio en el que se puedan, ahí desconozco, aportar o decir uno sus inquietudes. Creo que aquí en Nicaragua tal vez sí se manejó a nivel de parroquias, pero así como que hubo un portal en el internet, no. Ahí sí. Bueno, bueno, padre, lo que voy a hacer es decirles al resto que cualquier pregunta que me la hagan por escrito para pasárselas y después entonces si usted nos puede mandar respuestas o nos da luces, ¿verdad? Pero también pues quería anunciarle a las otras que todos los meses el padre se une a nosotros con una charla, un retiro y le agradecemos mucho, padre, realmente de que se dé este tiempo para con nosotros. Aquí le estamos esperando en algún día, yo sé que va a regresar. Así que no se olvide de nosotros y que no nos vaya no a reconocer cuando nos vea otra vez por las calles. Se silenció. Lo silencié, padre. Espérese, que estoy tratando de como que quitar esto de... Ya está. Ok. Bien, pues qué gusto verles. La verdad es que qué gusto ver sus caras para que efectivamente no se me olviden. Espero que no. Y sí, ahí cuando Dios nos dé la ocasión de volver, con mucho gusto nos vamos para allá otra vez. Por el momento, pues gracias por estar aquí presentes. Espero no, si alguien tiene insomnio y se lo solucioné ahorita, bendito Dios, ya algo sirvió la plática, ¿verdad? Y espero que haya sido de ayuda. Y Claro, bueno, claro. pues muchas gracias por su tiempo y su presencia. Y si gustan, terminamos. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga. venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, qué bueno, pues ahí Gracias, padre. Ya se nos fue el padre. Gracias, padre. estamos. Estos rosarios no, no tienen. Gracias, padre. Un abrazo. Lo que pasa con las pulseritas. Ya se fue. Gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias. Bueno, eso estuvo interesante. Sí. No sabía que